Continuamos con las noticias de la vuelta al mundo en esta noche de domingo. Estos son los titulares. Los ataques de Israel dejan hoy 42 muertos en Gaza, incluidas 4 personas que buscaban alimentos. El Ministerio de Salud del enclave reportó además otras 8 muertes por hambre, incluido un niño. Las negociaciones de tregua siguen sin avance. Ucrania conmemoró su Día de la Independencia, hoy por 4º año desde el inicio de la invasión rusa. El presidente Volodymyr Zelensky se refirió a las conversaciones con el Kremlin y recibió la visita del primer ministro canadiense Mark Carney. Y en Venezuela hay expectativa por los reportes gubernamentales de una posible incursión de Estados Unidos a través de un escuadrón anfibio, después de las denuncias de Nicolás Maduro por el despliegue de tropas de Washington en el Caribe. Sigue la convocatoria de milicianos. Comenzamos. Fueron asesinadas 42 personas en Gaza y casi 300 resultaron heridas este domingo, según el Ministerio de Salud del enclave palestino. 4 de los muertos fueron víctimas del ejército israelí cuando intentaban conseguir alimentos cerca de los puntos de entrega de ayuda humanitaria. La entidad también reportó otras 8 muertes por hambre, incluido un niño. En tanto, las negociaciones de tregua no muestran avances, pero Israel liberó a algunos presos palestinos. Veamos. En Gaza, las cifras de muertos se cuentan en paralelo. Quienes mueren por los bombardeos israelíes, por disparos cerca de los puntos de entrega de ayuda o por hambre. El asedio sobre la franja de Gaza se intensifica y los palestinos luchan por no ser parte de estas cifras que crecen cada día. Quiero conseguir comida para mis hijos para poder alimentarlos. Los cruces están cerrados, no hay nada que podamos hacer. La situación es difícil. El ejército israelí informó que sus brigadas regresaron a la región de Jabalia, cerca de la ciudad de Gaza, en su objetivo por lograr el control total de ese sector del enclave. Aunque la parte más fuerte del operativo aún no ha comenzado formalmente, sus residentes cuentan que hay explosiones ininterrumpidas sobre zonas del norte y este de la urbe. Y mientras las negociaciones de tregua siguen estancadas, la Cruz Roja Internacional facilitó el regreso de 13 presos detenidos en Israel. Fueron trasladados por el cruce de Karem Shalom al hospital Al-Aqsa, donde se reencontraron con sus familiares. Entre ellos estaba Yassim Abu Taima, un joven de 20 años que relató su experiencia en la cárcel israelí. Me arrestaron en Khan Yunis y pasé 2 meses en la prisión de Teiman. Que nadie experimente jamás la detención allí porque es tortura. Se llama así porque destroza a los hombres. El Comité Internacional de la Cruz Roja pidió a las autoridades israelíes que entreguen información sobre todos los detenidos. El pasado 13 de agosto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a Israel que podría incluirlo en un informe sobre violencia sexual contra detenidos palestinos en sus cárceles y reclamó por la negativa israelí de impedir el acceso de monitores de la ONU al sistema penitenciario. La violencia también continúa en otro territorio palestino, la Cisjordania ocupada. Este domingo el ejército israelí admitió a la agencia de noticias francesa AFP que inició desde el jueves una operación de tala de árboles en una aldea cisjordana. Los palestinos denuncian una política deliberada de destierro, mientras que Israel justifica sus acciones por motivos de seguridad. Samuel Salgado Castro tiene la historia. Para Abdul Latif Muhammad y sus vecinos de esta pequeña aldea de la Cisjordania ocupada, replantar un árbol de olivo se volvió un acto político. Si Dios quiere, a partir de hoy volveré a plantar los olivos que talaron delante de mi casa. Excavadoras talaron cientos de árboles en la aldea de Al-Muhajir. El ejército israelí confirmó el domingo haber lanzado desde el jueves una intensa actividad operativa alrededor de esta aldea, debido a lo que calificaron como un grave tiroteo. Sin mencionar directamente los árboles talados, el ejército afirma haber limpiado una zona cerca de una carretera donde un presunto agresor se habría escondido entre la vegetación. Pero para la Asociación Agrícola de Al-Muhajir, talar estos longevos árboles de olivo constituye una política deliberada de destierro. Se han arado y destruido de forma criminal llanuras enteras. El objetivo era eliminar la vida, eliminar el vínculo entre la gente y la tierra, eliminar la presencia de la gente en esta tierra, crear una nueva realidad, eliminar la historia, debilitar la moral de la gente y desesperarla.
Alrededor de 3 millones de palestinos viven en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967. La violencia en Cisjordania se ha intensificado desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Según datos de la autoridad palestina, al menos 971 palestinos, entre ellos varios civiles, han sido asesinados por soldados o colonos israelíes desde octubre de 2023. En otras noticias, hoy fue día de conmemoración en Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la independencia del país junto al enviado estadounidense Keith Kellogg y al primer ministro canadiense Mark Carney. Este mismo día, en 1991, la nación declaró su soberanía tras la desintegración de la Unión Soviética. 34 años después, la fecha tiene un valor particular en medio de la guerra. Conmemoraciones en medio de la guerra. Ante militares, Volodymyr Zelensky celebró los 34 años de la independencia de Ucrania. Mientras se estancan las negociaciones de paz con Rusia, el presidente ucraniano reafirmó que su país no cederá ante las exigencias de Moscú. Ucrania nunca más se verá obligada en la historia a soportar la vergüenza que los rusos llaman compromiso. Necesitamos una paz justa. Nuestro futuro lo decidiremos solo nosotros, y el mundo lo sabe, y el mundo lo respeta. Entre los invitados se encontraban el enviado estadounidense Keith Kellogg y el primer ministro canadiense Mark Carney. Se trata de la primera visita a Ucrania del mandatario canadiense, quien se posicionó como un aliado firme del país europeo. Este domingo anunció que la ayuda militar prometida por Ottawa llegará el próximo mes. En la cumbre del G7, Canadá se comprometió a aportar $2.000 millones adicionales en ayuda militar. Y hoy me siento orgulloso de anunciar que más de $1.000 millones de esa ayuda se destinarán a reforzar el arsenal con drones, municiones y vehículos blindados que se necesitan con urgencia y que llegarán el próximo mes. Mientras que Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, celebrar la independencia tiene un valor particular para los ucranianos. Algunos se desplazaron a Maidán, la plaza de la independencia, con un mensaje: no quieren que su país renuncie a partes de su territorio. No creo que debamos hacer concesiones. Ya se ha pagado un precio muy alto. Entonces, ¿por qué deberíamos renunciar a algo que nos pertenece? Es nuestro. En el campo de batalla, Ucrania marcó este día con nuevos operativos militares en suelo ruso. Lanzó una serie de ataques con drones que provocaron incendios en una central nuclear y una instalación petrolera rusa. Mientras tanto, Ucrania y Rusia intercambiaron el mismo número de prisioneros de guerra. Se trata de 146 personas de cada lado. Así lo informó el Ministerio de Defensa del Kremlin, mientras que desde el lado ucraniano no especificaron cifras. Pero el gabinete del presidente Zelensky sí detalló que entre los liberados figura Volodymyr Mykolayenko, antiguo alcalde de Gerson, que es uno de los puntos clave del conflicto. Nos retuvieron un día y luego dijeron que habría un intercambio, y luego dijeron que era una broma. Pensé que era una caja de sorpresa y que una figura con resorte saldría de su contenedor con globos y diría que era un engaño. Pero el sueño se hizo realidad. Habían muchos hombres allí. Lo importante es que los mayores, los que estaban pasando por mucho, comprendían lo que estaba pasando. Los jóvenes, a menudo, se daban por vencidos. El principal objetivo de las autoridades rusas es destruirnos física y moralmente, y lo consiguen con bastante éxito. Muchos chicos se suicidan o quedan traumatizados. No quiero hablar de esto en estas vacaciones. Vamos a otros temas. Una densa neblina anaranjada proveniente del incendio Pickett en California cubrió la zona, mientras los bomberos luchaban por contener la emergencia. El Departamento de Silvicultura y Protección contra los Incendios de California, Cal Fire, indicó que se estaban logrando avances en la contención de la conflagración forestal, con equipos de extinción de incendios, tanto aéreos como terrestres desplegados. Por ahora hay un 11% controlado y se emitieron órdenes de evacuación. En Venezuela este domingo hay expectativa, luego de que a lo largo de esta semana se publicaran reportes por parte del gobierno de una posible incursión de Estados Unidos a través de un escuadrón anfibio y que llegaría a costas del país en este día. En ese contexto, el gobierno ha hecho un llamado a los ciudadanos a unirse a un escuadrón de milicianos. Por otro lado,
Activistas y partidos políticos de oposición celebraron también este domingo la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos el exdiputado Américo de Gracia, el dirigente Pedro Guanipa y 2 exalcaldes. Previamente hablamos con Daniela Zambrano, nuestra corresponsal en Caracas, y esto fue lo que nos dijo. Los dirigentes opositores Enrique Capriles, Stalin González y Tomás Guanipa fueron los que anunciaron estas excarcelaciones. 13 de los considerados presos políticos. 6 de ellos obtuvieron casa por cárcel y el resto libertad plena. Se trata de Rafael Ramírez Colina, exalcalde de Maracaibo en el estado Zulia, la segunda ciudad más importante del país, y quien había sido detenido en octubre de 2024 tras ser acusado de supuesto caso de corrupción. Sin embargo, él fue llevado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia de su despacho, aún estando en ejercicio sin previa notificación ni orden de captura. También algunos miembros de su equipo, como lo era Pedro Guanipa, jefe del despacho de la alcaldía de Maracaibo para ese momento de la detención, David Barroso, funcionario de la alcaldía, Valentín Gutiérrez Pineda y Nabil Maluf, quien también era alcalde de Cabimas en el estado Zulia. Quienes obtuvieron su libertad plena fueron el exdiputado Américo de Gracia, cuya familia había denunciado que se encontraba con graves problemas de salud. También Víctor Jurado era diputado del Consejo Legislativo de Falcón, Arelis Ojeda, funcionaria de la alcaldía de Cabimas, Mayra Castro, Diana Berrío y Margarita Censa de la alcaldía de Maracaibo y Gorka Carnevale, dirigente vecinal de Latillo. Estas liberaciones se dan en este contexto que ustedes mencionaban, como lo es el despliegue de la operación militar de Estados Unidos hacia las costas de venezolanas como parte de un operativo en contra del narcotráfico, pero que ha encendido las alarmas en Venezuela, pues el gobierno de Nicolás Maduro lo ha considerado una agresión. Recordemos que hace un par de semanas, precisamente, Estados Unidos declaró a Nicolás Maduro como jefe de un cartel de narcotráfico y aumentó a $50 millones la recompensa por información que ayudara a su captura. Según el Foro Penal venezolano, actualmente hay 815 presos políticos en Venezuela, de los cuales 89 tienen nacionalidad extranjera. Ecuador decomisó un cargamento de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia para ser utilizado en actos terroristas, según dijo la policía del primer país. Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrillas y mafias que controlan rutas de narcotráfico, extorsión y minería ilegal. La policía ecuatoriana señaló por la red social X que incautó 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante. Y nos trasladamos a Indonesia para nuestra siguiente historia. Sound Horeg está causando furor en la isla de Java. Enormes torres de altavoces difunden ritmos electrónicos y música folclórica tradicional mientras recorren diferentes pueblos. Pero esos altavoces también pueden resultar molestos y por eso están en la mira de las autoridades. Veamos. Aquí en Java Oriental, los ritmos electrónicos marcan un compás hipnótico para estas bailarinas vestidas con trajes coloridos. El sonido Horeg, como se le conoce, es una forma móvil de entretenimiento callejero indonesio que utiliza pilas de altavoces para generar música a un volumen extremadamente alto. Los lugareños suelen alquilar torres de altavoces para añadir emoción a las bodas, celebraciones religiosas y eventos del Día de la Independencia. Este negocio es mutuamente beneficioso. Es mutuamente beneficioso tanto para los vendedores ambulantes como para las empresas de alquiler, ya sea que alquilen equipos de iluminación o de audio. Pero los videos de tejas cayendo y los informes de paredes agrietadas han suscitado preocupación. Algunos dicen que los fuertes sonidos podrían dañar gravemente su audición. Me gusta la música, pero si es demasiado alta me duelen los oídos. Estoy seguro de que la gente de Java Oriental entiende que disfrutamos de la música, pero cuando se trata de la salud lo rechazamos rotundamente. En julio, el máximo órgano de eruditos musulmanes de Indonesia emitió un edicto religioso en el que explicaba por qué el sonido Horeg podría ser incompatible con las enseñanzas islámicas si resulta demasiado molesto para los demás. Y en agosto, el gobierno provincial de Java Oriental limitó los niveles de los sistemas de sonido. Cuando expresamos nuestro rechazo, no significa que tengamos que eliminar por completo el gusto de la sociedad por algo. Significa que tenemos que encontrar un término medio, una solución en la que todos salgan ganando.
Aunque las autoridades están tratando de mitigar los excesos sensoriales del sonido Joreg, las regulaciones actuales limitan el nivel de los sistemas de audio a 120 decibeles, la misma cantidad de ruido que genera el despegue de un avión. Hasta aquí las noticias, quédense en France 24, ya volvemos.